¿Y si les digo que esa puntera de carbono, esa maravilla ultrasensible que compraron para sentir hasta el más mínimo roce, es precisamente lo que les está impidiendo pescar en invierno? Suena a locura, ¿verdad? Llevamos años escuchando que más sensibilidad es mejor. Pues hoy vamos a romper ese mito. Hoy vamos a hablar de un enemigo silencioso que se esconde a plena vista, el frío, y de cómo convierte a nuestro mejor aliado, la sensibilidad, en nuestro peor traidor, creando un ejército de picadas fantasma. Quédense, porque lo que van a descubrir hoy puede cambiar por completo su forma de pescar cuando bajan las temperaturas y, probablemente, explique muchas de esas jornadas de frustración. Y les lanzo una pregunta para empezar, para que vayan pensando. ¿Creen de verdad que todas esas micropicadas que ven en un día helado son peces? Déjenmelo en los comentarios, que el debate va a estar interesante. Todos hemos pasado por esto. La cultura de la pesca moderna nos ha vendido la idea de que la sensibilidad lo es todo. Gastamos cientos de euros en cañas con carbono de alto módulo, anillas ligeras y, sobre todo, punteras híbridas o de fibra maciza que prometen detectar el más tímido interés de un pez. Y en condiciones normales, funcionan de maravilla. El problema llega cuando el entorno cambia drásticamente. El invierno es el gran examen para nuestro equipo, y la mayoría de las veces lo suspendemos sin saber por qué. Creemos que si la puntera se mueve, hay un pez. Es una creencia arraigada, casi un dogma. Y cuando clavamos al aire, nos inventamos excusas. Son peces pequeños, están comiendo con desconfianza, le ha dado con la cola. Pero la realidad, la cruda realidad, es mucho más simple y tiene que ver con la física, no con la biología del pez. Imaginen la escena típica de una mañana de invierno. Son las 8 de la mañana, hay escarcha en el suelo y un vaho denso sale de su boca con cada respiración. El silencio es casi total. Lanzan su aparejo, tensan la línea con cuidado y clavan la caña en el soporte. La puntera, esa aguja de carbono tan delicada, se queda quieta, vigilante. Pasan los minutos y de repente, un pequeño tic, un toque seco y rápido. El corazón se acelera. Esperan. Otro tic, idéntico. Ya no hay duda, están ahí. Preparan la mano para clavar. La adrenalina empieza a subir y esperan ese tercer toque que confirme la picada. Pero, ¿es realmente un pez el que está al otro lado o estamos siendo víctimas de una ilusión? Este es el punto de partida de nuestro misterio. Una situación que seguro les resulta muy, pero que muy familiar. La reacción instintiva ante estos toques es siempre la misma. Pensar que son peces. Nuestra mente de pescador está programada para interpretar cualquier movimiento anómalo de la puntera como una señal de actividad. Empezamos a dudar de nuestro cebo. ¿Será demasiado grande? ¿No les gustará el sabor? Cambiamos el anzuelo por uno más pequeño. Ponemos una gamba diminuta o un trozo de lombriz casi microscópico. Volvemos a lanzar con la esperanza renovada de que, esta vez sí, ese pequeño pez desconfiado se clave, y el ciclo se repite. Vemos los mismos toques fantasma, la misma frustración al clavar y no sentir nada. Nos pasamos horas cambiando bajos de línea, probando cebos diferentes y culpando a los peces de ser demasiado listos, cuando el verdadero culpable está mucho más cerca, está en nuestras manos. Aquí es donde tenemos que dejar de pensar como pescadores por un momento y empezar a pensar como físicos. El protagonista de esta historia no es la dorada o el sargo, sino el frío. Las bajas temperaturas tienen un efecto brutal sobre los materiales con los que está construido nuestro equipo de pesca. Y no me refiero a que se puedan romper más fácilmente, que también. Me refiero a que sus propiedades cambian de forma sutil pero decisiva. Tanto el monofilamento o el fluorocarbono de nuestra línea como las resinas y las fibras de carbono de nuestra caña se ven afectados, se vuelven más rígidos, menos elásticos, pierden parte de esa flexibilidad que tienen a 20 grados,
y se comportan de una manera completamente diferente a 0 grados. Vamos a analizar primero la puntera de la caña. Esas punteras ultrasensibles suelen estar hechas de carbono macizo o de fibra de vidrio muy fina. Su trabajo es doblarse con la más mínima presión para señalizarnos una picada. Pero cuando el frío aprieta, las resinas que unen las fibras de carbono se vuelven mucho más rígidas. La puntera pierde parte de su capacidad de absorción y se vuelve más nerviosa. En lugar de flexionarse de forma suave y progresiva, tiende a reaccionar de forma más brusca, como un resorte que se carga y se dispara. Pasa de ser un indicador suave a ser un chivato histérico que reacciona de forma exagerada a cualquier estímulo, por mínimo que sea. Y aquí empieza a gestarse el engaño. Ahora, el segundo actor de este drama, el sedal. Ya sea monofilamento o fluorocarbono, el plástico del que están hechos también se vuelve increíblemente rígido con el frío. Seguro que han notado que en invierno la línea sale de la bobina del carrete con mucha más memoria. Es decir, mantiene la forma de las espiras y le cuesta mucho más estirarse y quedarse recta. Esta rigidez es clave. Una línea rígida no transmite la tensión de la misma manera que una línea flexible. Acumula tensión en ciertos puntos y la libera de golpe. Es como intentar doblar un alambre frío. En lugar de curvarse suavemente, tiende a mantener su forma hasta que, de repente, cede en un punto con un pequeño salto. ¿Les empieza a sonar familiar? Ya tenemos a los dos culpables en la escena del crimen, una puntera que se ha vuelto nerviosa y rígida por el frío, y una línea que también está rígida y llena de memoria. Ahora, juntémoslos. Cuando lanzamos y tensamos la línea, no estamos creando una conexión directa y perfecta entre el plomo y la puntera. Lo que estamos creando es un sistema lleno de tensiones acumuladas. La línea rígida tira de la puntera rígida, y ambas están en un equilibrio muy precario. Es como tener dos muelles tensos conectados entre sí. Cualquier mínima alteración puede hacer que el sistema libere esa tensión de forma repentina. Y esa liberación de tensión es lo que nosotros, pobres e ilusionados pescadores, interpretamos como una picada. Entonces, ¿qué es exactamente esa falsa picada? No es un pez, no es una corriente, no es un trozo de alga, es simplemente el propio equipo reajustándose a las tensiones internas provocadas por el frío. Imaginen la línea, con sus espiras de memoria, tirando de la puntera. A medida que el material se asienta, o que una brisa casi imperceptible mueve un tramo de la línea, la tensión se libera en un punto. Esa liberación provoca un tirón minúsculo, pero muy rápido, en la puntera. Como la puntera también está rígida, no absorbe ese tirón, sino que lo refleja con un tic, seco y visible. Es una vibración del propio sistema, un calambre del material que está sufriendo por las bajas temperaturas. Un engaño perfecto. La razón por la que nos engaña también es porque este tic se parece muchísimo a una picada real de un pez pequeño y desconfiado. Es rápido, es sutil y es repetitivo. El sistema acumula tensión, la libera con un tic y el ciclo vuelve a empezar. Puede hacerlo varias veces en pocos minutos, creando la ilusión de que hay un pez mordisqueando el cebo con delicadeza. Nuestro cerebro está entrenado para ver ese patrón y gritar, pez. Pero es una trampa creada por la combinación de un material que hemos llevado al límite de la sensibilidad y unas condiciones ambientales que alteran su comportamiento. Estamos viendo los fantasmas que nuestro propio equipo genera. Pensemos en la diferencia fundamental. Una picada real, incluso la más sutil, implica una fuerza externa. Un pez tira del cebo, aunque sea 1 milímetro. Ese tirón tiene una dirección, una intención. Puede ser un tirón sostenido, una serie de cabezadas, o una destensada de la línea si el pez avanza hacia nosotros. En cambio, la falsa picada por frío es una simple liberación de energía.
Es un movimiento espasmódico, sin una dirección clara. Es como el temblor de una cuerda de guitarra que ha sido pulsada muy suavemente. No hay peso detrás, no hay intención. Es un eco, un fantasma en el sistema. Aprender a diferenciar esa vibración vacía de un tirón con alma es la clave para no volverse loco. Hay otro factor que a menudo pasamos por alto y que se suma a esta fiesta de engaños: el viento. En un día de verano, con una línea flexible, una racha de viento suave simplemente crea una pequeña panza en el sedal. Pero en invierno, con una línea tiesa como un alambre, la cosa cambia. Esa línea rígida actúa como la cuerda de un arpa. Cada ráfaga de viento, por ligera que sea, la hace vibrar. Y esas vibraciones de alta frecuencia viajan por la línea hasta nuestra puntera supersensible, que, por supuesto, las traduce en una serie de temblores y pequeños toques. Si además del frío, tenemos una ligera brisa, el cóctel de falsas alarmas está servido en bandeja. La pregunta del millón es: ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo diferenciar la paja del grano? La próxima vez que estén en esta situación, hagan una prueba muy sencilla. Cuando vean esos tics repetitivos, no hagan nada. Simplemente observen y fíjense en una cosa: el ritmo. Las falsas picadas por tensión suelen ser erráticas, aparecen y desaparecen sin un patrón lógico. Una picada real, de un pez que está comiendo, suele tener una cadencia, una insistencia que va a más. El pez no da un toque y se olvida. Insiste. La falsa picada es un evento aislado que se repite, pero sin conexión entre un toque y el siguiente. La paciencia y la observación son nuestras mejores herramientas de diagnóstico. Otro truco para desenmascarar al fantasma es hacer un pequeño cambio en la tensión de la línea. Si están viendo esos toques nerviosos, recojan medio metro de línea muy despacio. O al revés, suelten un poco de hilo. Al cambiar la tensión del sistema, a menudo las falsas picadas desaparecen por completo durante un tiempo, hasta que el sistema vuelve a encontrar su precario equilibrio. Si fuera un pez, este cambio de tensión probablemente provocaría una reacción. O se asustaría y se iría, o atacaría el cebo con más decisión al sentir que se mueve. Si al mover la línea los toques simplemente cesan, es una señal muy clara de que el problema estaba en la física de su equipo, no en la boca de un pez. Mucha gente podría pensar que la solución es usar una caña menos sensible, una escoba, pero no se trata de eso. No queremos dejar de sentir las picadas reales. La solución es más inteligente. Se trata de entender el sistema completo y ajustar sus componentes. No es la sensibilidad el problema, sino el desequilibrio que crea el frío. Una puntera hipersensible combinada con una línea inadecuada para el frío es lo que genera el ruido. La clave no es tener menos sensibilidad, sino tener una sensibilidad limpia, sin interferencias. Se trata de conseguir que la puntera solo nos informe de lo que pasa en el anzuelo, no de los calambres que sufre el sedal a 50 metros de distancia. El primer componente que podemos ajustar es la línea. En invierno, quizás esos fluorocarbonos extra rígidos que también nos van para evitar enredos no son la mejor opción. Podríamos probar a usar un monofilamento de buena calidad que sea conocido por su bajo efecto memoria y su mayor flexibilidad a bajas temperaturas. Hay líneas diseñadas específicamente para condiciones frías. Un pequeño cambio en el diámetro o la marca de la línea puede suponer una diferencia abismal en la cantidad de falsas señales que recibimos. Se trata de devolverle al sistema parte de la capacidad de absorción que el frío le ha quitado, y la línea es el eslabón más fácil de cambiar. Y ahora hablemos de la puntera. Quizás esa puntera de carbono de competición, dura y rapidísima, es perfecta para el verano, pero en invierno nos está traicionando. Muchas cañas de 3 tramos vienen con varias punteras intercambiables. Este es el momento de experimentar.
Prueben a montar una puntera un poco más blanda, quizás una con un mayor componente de fibra de vidrio. Una puntera más parabólica y dulce actuará como un amortiguador. Absorberá esas pequeñas vibraciones y liberaciones de tensión de la línea sin transmitirlas como un latigazo. Solo marcará los tirones más claros y sostenidos, que son, en definitiva, los que nos interesan. Las picadas reales. Esto rompe con la idea de que siempre hay que usar la puntera más sensible posible. En la pesca, como en la vida, todo depende del contexto. La sensibilidad absoluta puede ser contraproducente si el nivel de ruido ambiental es muy alto. En invierno, el ruido lo genera el propio frío en nuestro equipo. Por lo tanto, necesitamos un filtro. Una puntera ligeramente más blanda o una línea más flexible actúan como ese filtro, eliminando las interferencias y dejándonos solo la señal clara de un pez. Es un cambio de mentalidad. No se trata de sentirlo todo, sino de sentir solo lo importante. A veces, un paso atrás en sensibilidad es un paso adelante en efectividad. Pensemos en una analogía. Es como tener un micrófono ultrasensible en medio de una multitud ruidosa. El micrófono captará todo: las conversaciones lejanas, el viento, los pasos. Será imposible entender lo que dice la persona que tienes delante. A veces, necesitas un micrófono menos sensible, más direccional, que se centre solo en la voz que te interesa. Con la pesca en invierno pasa lo mismo. Nuestra puntera es ese micrófono. Si es demasiado sensible, captará todo el ruido del sistema. Necesitamos ajustarla para que filtre esas vibraciones parásitas y solo nos dé la señal que buscamos, la voz del pez al otro lado de la línea. Todo esto nos lleva a una conclusión fundamental. Debemos aprender a leer nuestra puntera en el contexto de las condiciones. No podemos interpretar un movimiento de la misma manera a 20 grados que a 0. Debemos desarrollar un sentido crítico y preguntarnos: ¿este movimiento tiene intención? ¿Tiene peso? ¿O es simplemente un temblor nervioso y vacío? Este nivel de comprensión es lo que diferencia a un pescador experimentado de uno que simplemente lanza y espera. Es la capacidad de dudar de lo que ven nuestros ojos y analizar la situación con una mente más fría, nunca mejor dicho. La experiencia no es solo saber dónde están los peces, sino también entender cómo nuestro equipo nos habla. La próxima vez que salgan a pescar en un día de frío intenso y su puntera comience su danza frenética, no se lancen a clavar a la primera de cambio. Tómense un segundo. Respiren el aire helado. Observen. Recuerden lo que hemos hablado hoy. Piensen en la rigidez de su línea, en la tensión de su puntera. Intenten ver más allá del simple movimiento y busquen la intención detrás de él. Estarán un paso más cerca de conectar solo cuando sea un pez de verdad, ahorrándose frustración, tiempo y, sobre todo, aprendiendo a ser mucho mejores pescadores, capaces de adaptarse a las condiciones más difíciles que nos plantea nuestra afición. En resumen, el gran engaño de la puntera ultrasensible en invierno es una lección de humildad. Nos enseña que el equipo perfecto no existe. Lo que existe es el equipo adecuado para cada situación. Nos obliga a cuestionar las verdades absolutas que nos vende la industria pesquera, y nos recuerda que la pesca es mucho más que tecnología y materiales de última generación. Es observación, es adaptación, y es, por encima de todo, un profundo conocimiento de cómo interactúan nuestras herramientas con el medio natural. El frío no es solo un enemigo que nos congela las manos, es también un maestro que nos enseña a mirar nuestro equipo con otros ojos, con ojos más críticos y sabios. Así que, como hemos visto, el culpable de muchas de esas mañanas de frustración, de esas picadas que nunca se materializan, no es un pez astuto ni un cebo equivocado. Es una simple, pero brutal, cuestión de física. Es el frío, alterando las propiedades de nuestra línea y nuestra caña, creando un espejismo, una ilusión de actividad donde no la hay. El giro inesperado, el verdadero plot twist,
de esta historia es que nuestra obsesiva búsqueda de la máxima sensibilidad se ha convertido en una trampa. En invierno, esa sensibilidad extrema, en lugar de ser una ventana al fondo del mar, se convierte en un generador de ruido que nos confunde y nos engaña. A veces, y sobre todo con frío, menos es más. Entender esto no solo les ahorrará frustración, sino que les hará pescadores más completos. Gracias por haber llegado hasta el final, por atreverse a cuestionar lo que dábamos por sentado. Si este video les ha volado la cabeza o les ha hecho ver sus jornadas de invierno de otra manera, denle un buen like, que nos ayuda muchísimo. Y si no quieren perderse más consejos que van directos al grano, suscríbanse al canal. Y ahora, la pregunta del millón para que la debatamos en los comentarios. ¿Van a seguir confiando ciegamente en su puntera más sensible en su próxima salida con frío? ¿O van a empezar a dudar de ella y a hacer pruebas? Cuéntenmelo todo ahí abajo. Buena pesca.